había entrenado diferente para ganarla. Es una pregunta de atleta, totalmente, no de orientador. Porque un atleta se pregunta, ¿a qué velocidad tengo que correr para ganar a este o al otro? Y por suerte la respuesta que le di no fue de atleta, fue de orientador. Me acuerdo que estaba allí y dije, podías leer a la velocidad. Tú coges el mapa, lee el mapa y corre a la velocidad a la que puedas leer el mapa. Corre a la velocidad a la que veas el mapa y punto. Y si luego llega alguien y te gana, me das la mano y dices, eres mejor que yo, ya está, no pasa nada, ¿vale? No hay que hacer más de lo que uno puede, ya está. Y de verdad que fue un acto de frialdad, es decir, si voy recto voy a ir más rápido, pero para mí es más sencillo venir hasta aquí y hacer un control de aquí a aquí, que es mucho más fácil, ¿vale? Porque me era un poco difícil leer todo eso a gran velocidad. Entonces seguí por el camino hasta el poste eléctrico este y desde aquí ya hice un control más sencillo, perdí 12 o 14 segundos, pero para mí en ese momento fue una buena decisión, ¿vale? Porque aseguré el control y vi que esta parte era un poquito más física, ¿no? Entonces, bueno, al final el último control lo hice por aquí y según venía por aquí y bajar aquí otra vez a Emil, que habría fallado otra vez por aquí, porque si no... Y nada, pues llegamos a meta, llegué justo a meta detrás de ellos y conseguí meterme el 15 y pasar a la final. Every generation gets a chance to change the world. Cause the sweetest melody is the one we
Yo me puse a hacer boca. Bueno, Antoñico, ganador de Woman Relay. ¿Cómo ha ido la carrera? Bueno, ha sido una carrera ética, moral. No tenía frontal y he tenido que arreglármelas como he podido. He tenido que seguir a Juanma, que me ha llevado al límite durante toda la carrera. Me ha lapado. Solo podía leer en tramos con farola, pero me ha servido para pegar hachazos, pero en vano. ¿En vano por qué? Porque pegaba el hachazo y luego me metían en el oscuro y ya no llegaba a ¿Y entonces cómo ha ganado? Pues al final digo, va, me pego a él y cuando quedaba una le pego el hachazo. Típica técnica la lapa, ¿no? Tiene técnica bomba. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias.